Adrián había pasado gran parte de su vida construyendo un imperio. Dueño de varias propiedades y negocios exitosos, a sus 68 años podía disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero el tiempo y las épocas doradas de su juventud le habían dejado una huella que no podía borrar, la soledad. Sus dos hijos vivían lejos, ocupados con sus propias familias, y su esposa había fallecido 5 años atrás. En su gran mansión, el eco de los pasillos vacíos era su compañía más constante. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en una cafetería de lujo, Adrián notó a una joven mujer. Su presencia destacaba, era hermosa, de cabellos oscuros y ojos profundos que parecían esconder un sinfín de secretos. Vestía con elegancia, pero no con ostentación, como alguien que sabía cómo llamar la atención sin pedirla. Su nombre era Valeria. Fue Valeria quien inició la conversación. Con una sonrisa encantadora, mencionó lo mucho que admiraba el reloj de Adrián, un modelo clásico que había sido un regalo de su difunta esposa. Adrián, halagado y sorprendido por su amabilidad, respondió con gusto. Lo que comenzó como una charla casual se convirtió rápidamente en una conversación profunda. Valeria le habló de sus sueños, de cómo había luchado por abrirse camino como diseñadora de interiores y de las dificultades de ser una mujer joven en una ciudad llena de competencia. Adrián quedó cautivado. Valeria no solo era hermosa, sino también inteligente y encantadora. Para Valeria, sin embargo, esa charla era el primer paso de un plan calculado. Había investigado a Adrián desde mucho antes de cruzarse, accidentalmente, con él. Sabía de su fortuna, de su soledad y, más importante, de su necesidad de afecto. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros fortuitos. Valeria aparecía en los mismos lugares que Adrián frecuentaba, ya fuera en el club social, en el restaurante que visitaba los domingos o incluso en exposiciones de arte donde él solía invertir en obras. Cada encuentro fortalecía el lazo entre ellos, y Adrián comenzó a creer que el destino los había unido. La diferencia de edad, que al principio pareció un obstáculo, se diluyó entre las atenciones de Valeria. Ella era experta en hacer que Adrián se sintiera joven de nuevo. Lo alentaba a hablar de sus logros, se mostraba interesada en sus historias del pasado y lo llenaba de elogios. Con el tiempo, Adrián empezó a depender de ella emocionalmente. Un día, en una cena en su mansión, Adrián confesó cómo se sentía. Desde que tú llegaste a mi vida, todo ha cambiado. Me has devuelto la alegría que creí perdida. Valeria sonrió con dulzura, tomando su mano. El romance floreció. Adrián, cegado por el afecto, comenzó a hacerle regalos costosos, joyas, ropa de diseñador e incluso le propuso financiar un estudio de diseño para que Valeria pudiera perseguir sus sueños. Mientras tanto, Valeria se aseguraba de mantenerse siempre cerca. No todos estaban convencidos de las intenciones de Valeria. Clara, la ama de llaves de Adrián, había trabajado para la familia durante más de 30 años y conocía bien a su patrón. Observaba cómo Valeria manipulaba las emociones de Adrián, y aunque no tenía pruebas concretas, su intuición le decía que esa mujer no era lo que aparentaba. Una noche, Clara se atrevió a expresar sus preocupaciones. Señor Adrián, discúlpeme por decir esto, pero... ¿Estás seguro de que Valeria es sincera? Parece demasiado perfecta, y temo que pueda estar aprovechándose de usted. Adrián, molesto, respondió con firmeza. Clara, aprecio tu lealtad, pero Valeria es una mujer maravillosa. No tiene sentido desconfiar de ella solo porque sea joven y hermosa. Clara, resignada, decidió mantenerse alerta, aunque sabía que hablar más solo alejaría a Adrián. Con el tiempo, la relación entre Adrián y Valeria se formalizó. Para sorpresa de todos, él le propuso matrimonio tras pocos meses de noviazgo. Los hijos de Adrián, al enterarse, mostraron su descontento. Sospechaban de las intenciones de Valeria, pero Adrián estaba tan enamorado que ignoró sus advertencias. El día de la boda fue un evento lujoso. Valeria brillaba con un vestido que Adrián había mandado a hacer a medida, y él no podía ocultar su orgullo al tenerla a su lado.
Pero tras la fachada de felicidad, Valeria solo pensaba en los pasos finales de su plan. Su objetivo no era simplemente vivir en opulencia junto a Adrián, sino asegurarse de quedarse con todo. A medida que pasaban los meses, Valeria comenzó a persuadir a Adrián para que hiciera cambios en su testamento. Le habló de lo importante que era asegurar el futuro de ambos, insinuando que sus hijos ya tenían suficientes recursos y que ella había sacrificado mucho por estar a su lado. Adrián, creyendo actuar con justicia, accedió a modificar su testamento, nombrándola como heredera principal. Pero Valeria no contaba con que alguien estuviera observándola de cerca. Clara había decidido tomar cartas en el asunto. Había notado cómo Valeria revisaba documentos en el despacho de Adrián. Clara comenzó a recopilar pruebas discretamente, esperando el momento adecuado para actuar. Con la fortuna de Adrián casi asegurada, Valeria se sintió más confiada. Sin embargo, la tensión empezó a afectar su relación con él. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Aunque Valeria siempre lograba calmar a Adrián con su encanto, Clara observó cómo su verdadero carácter emergía en momentos de descuido. El cambio en la dinámica de la pareja hizo que Adrián también comenzara a cuestionar algunos aspectos de su relación. Un día, Clara reunió el valor para confrontar directamente a Valeria. Aprovechó un momento en el que Adrián no estaba en casa y enfrentó a la joven mujer. Sé lo que estás haciendo, Valeria. No creas que puedes engañar a todos aquí. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Valeria, lejos de mostrarse intimidada, respondió con frialdad. Cuidado con lo que dices, Clara. Podría ser tu palabra contra la mía, y todos sabemos a quién creerá Adrián. Sin embargo, las palabras de Clara sembraron una semilla de duda en Valeria. La posibilidad de que alguien más descubriera su plan la obligó a acelerar su estrategia. Decidió convencer a Adrián de vender algunas propiedades clave y transferir el dinero a una cuenta conjunta, algo que despertó aún más sospechas en el personal de la casa. Mientras tanto, los hijos de Adrián, preocupados por la situación, decidieron contratar a un investigador privado. Las indagaciones del investigador revelaron información inquietante sobre el pasado de Valeria. Un matrimonio anterior que terminó en circunstancias dudosas y una larga lista de relaciones con hombres mayores que parecían haber sido abandonados una vez que sus recursos se agotaban. Con esta información en mano, los hijos confrontaron a su padre. Aunque al principio Adrián se negó a creerles, las pruebas eran irrefutables. Con esta información en mano, los hijos confrontaron a su padre. Aunque al principio Adrián se negó a creerles, las pruebas eran irrefutables. Fotos, documentos y testimonios pintaban un cuadro claro de las verdaderas intenciones de Valeria. Adrián, devastado, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Esa noche, Adrián enfrentó a Valeria. En lugar de la dulzura habitual, sus palabras fueron llenas de desilusión. Todo fue una mentira. Cada palabra, cada sonrisa, cada caricia. Valeria, acorralada, intentó justificar sus acciones, pero las pruebas estaban en su contra. Adrián le pidió que abandonara su vida para siempre, y aunque ella intentó negociar, su encanto ya no tenía efecto. Semanas después, Adrián tomó una decisión que marcó un nuevo capítulo en su vida. Vendió la mansión que tanto le recordaba a su soledad y decidió mudarse a un hogar más modesto cerca de sus hijos y nietos. El dinero que antes gastaba en lujos lo destinó a causas benéficas. Especialmente a organizaciones que ayudaban a personas mayores a protegerse de engaños similares al que él había sufrido. Clara, su fiel ama de llaves, permaneció a su lado, recordándole que siempre hay segundas oportunidades para rodearse de personas sinceras. Aunque Adrián todavía cargaba con el dolor de la traición, encontró consuelo en el amor de su familia y en el propósito renovado de hacer el bien. La soledad puede hacernos vulnerables, pero también es una oportunidad para reencontrarnos con lo que realmente importa, las conexiones genuinas. A veces, lo que parece un golpe devastador es, en realidad, el inicio de una nueva y mejor etapa.